sí sería denunciable porque es una mala práctica y es publicidad comercial desleal, porque bueno, se perjudica a otras empresas que sí que están trabajando correctamente, por tanto eso se puede denunciar y podría comportar una sanción para la empresa. Es a la autoridad competente, ¿no?, en la materia, que en este caso en Cataluña es la Agencia Catalana de Consum, y pues ya digo, pues ya sea por escrito o un oficial de reclamaciones, en este caso no serían reclamaciones propiamente, sería una denuncia, porque la hoja oficial de queja barra reclamación barra denuncia, en este caso estaríamos hablando de una denuncia, o bien pues telemáticamente, ¿no?, pues también se puede hacer lo que es la denuncia, pues ya digo, para que la administración pues investigue, ¿no? Esta investigación puede dar lugar a un procedimiento sancionador, ¿no?, y una sanción para el responsable, ¿no? Claro, la cuestión que el procedimiento de denuncia al no comportar ningún beneficio directo para el consumidor, más allá de poner nuestro granito de arena para que la administración obligue a la empresa a cesar esa práctica o aplicar una sanción, ¿no?, si no cesan la práctica, claro, no hay una repercusión directa sobre el denunciante y pues claro, ahí nos encontramos eso, que la gente muchas veces pues por pereza pues no hace la denuncia, ¿no?